Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto a través de mi canal de YouTube. Seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con los buenos hábitos. Conociéndome más, voy descubriendo mi realidad. Descubriendo mi realidad, me he sabido enfrentar a ella. La vida de un ser humano es lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Y por tener una manera Jaycee on the enferma, beat. cómo pensamos, somos ingobernables si dejamos que nuestros pensamientos jodidos nos gobiernen. Por ejemplo, si voy en un viaje como copiloto y voy metiendo el freno y el freno como copiloto, pues ni lo puedo hacer porque no hay freno en el copiloto. No dormimos en un viaje cuidando al chofer, que no se duerma, que no se vaya a la cuneta. Sufrimos más con la imaginación Jaycee que on the con lo que beat. hemos vivido. El problema es mi cabeza, que me gobierna. Si dejamos que nos gobierne un pensamiento jodido, se me cruza y ya me jodió el día. Tus pensamientos te gobiernan, no tú a ellos. La mente la tenemos para que esté a nuestro servicio, no para que nosotros vivamos a su antojo. Si la dejo a mi mente, dejo mi pensamiento, se va al pasado o se va al futuro y me arruina mi presente. Suponemos historias y malinterpretamos, ya inventamos cosas que nunca existieron. Jamás elegí lo que pienso, me lo insertaron desde niño. Información, supersticiones, prejuicios. Te Jaycee on vas the dando beat. cuenta que no somos auténticos, que imitamos a los demás, que un adulto que te puede golpear, pero tú lo tienes que respetar porque soy tu madre. Y luego se generan los rencores, los resentimientos. Si dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, las emociones se convierten en pensamientos y los pensamientos en acciones. El resultado es de acuerdo a lo que permitamos. Quien nos gobierne o es el inconsciente, el ego, esa vocecita interior que siempre nos está hablando, o es la razón, la lógica, la conciencia. Lo que descubrí, que mi pensamiento hacía conmigo lo que se le daba la gana. El miedo, la angustia, la depresión, la desesperación, la ansiedad, la crean los pensamientos. Son tus pensamientos los que deprimen, atormentan. No es la vida, no son los acontecimientos. Eres tú, tu manera de ver la vida, tu manera de pensarla. Y ese es el gran problema. Ese es el problema. El descubrir tu realidad te abre los ojos, te va cayendo el 20. Poco a poco, día a día, en mi cotidianidad, dejando al yo antiguo por mi yo actual, con mis nuevos hábitos, dando pequeños pasos, sin prisas pero sin pausa, ininterrumpidamente, sin perder la brújula. Me harán llegar a un camino que no tiene fin, es la vida misma. La vida es un aprendizaje. A veces lo que nos detiene un poco a ver la realidad son los mecanismos de defensa, sobre todo en situaciones adversas. Nuestra mente se defiende por la información, por los programas que ya tenemos en el segundo nivel de la conciencia. Y empezamos a negar lo sucedido, a esconder nuestras emociones porque duele. Y nuestro mecanismo de defensa
prefiere que escondamos en un cajón esa emoción, negando lo que está pasando. Al no aceptar la realidad y decir ante la situación adversa, aquí no pasa nada. Pon la mesa, no grites, que te va a escuchar tu padre. Mamá, pero por favor, para llevar la fiesta en paz. Y ni había fiesta y ni había paz. ¿Les es familiar esta frase? En vez de enfrentar la realidad negando la situación adversa, no solucionamos nada. Darnos cuenta ahora de la realidad implica hacer cambios en nuestra conducta. ¿Cómo buscar ayuda? Ir a terapia, saber que toda pérdida es dolorosa y tenemos que pasar por un proceso de duelo. Primer paso es no negar la situación y seguir adelante. Con el siguiente paso, el dolor, palparlo, patearlo, gritarlo. El siguiente paso es la negociación. La situación, perdí esto, pero tengo esto otro. Aunque el siguiente paso te da rabia, te da coraje, pero ya estás acercándote a la sanación, a la aceptación. Es el último paso de las etapas del dolor. Cuando no aceptamos la realidad de lo que nos está pasando, hablamos y hablamos de los demás, menos de uno mismo. Empezamos a decir lo que me hicieron, lo que me dijeron, él, ella, ellos, pero no hablamos de nosotros mismos. Porque hablando de los demás podemos tardar horas, pero cuando se trata de uno mismo, nos da amnesia. Mientras creamos que el problema es por nosotros y creamos que nosotros estamos bien y que los otros están mal, el no ver nuestra realidad, queramos todavía seguir arreglando a otros, no podemos arreglar nada de nuestras vidas, no encontramos la brújula. El darnos cuenta que nuestro problema es nuestro y que debemos enfrentar la realidad, darnos cuenta que vivir mal no es vivir bien. Si nos hacemos esta pregunta, ¿soy enojón o soy enojona? Tu respuesta es no, me hacen enojar y ladramos. ¡Wow! 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 Mi realidad es que yo soy enojona o enojón. Es más fácil echarle la culpa a los demás y no enfrentar mi realidad. Y nos vamos dando cuenta que descubrimos un ser humano que no conocía, o sea, yo mismo. Duele mucho saber que era muy metiche, altanero, soberbio, depresivo, angustiado, terco, intolerante, sangrón, rebelde, enojón, miedoso y hasta ratero. Me quedaba con el cambio del mandado. Yo creía que estaba bien al no enfrentar nada de lo que me sucedía. No podía hacer ningún cambio en mi conducta al no darme cuenta. Es como si estuviera ciega de mi manera de conducirme por la vida. No sabía perdonar, no sabía amar. Era una persona aburrida y me aburría. No me sabía divertir, no sabía ser amigos, no sabía vivir, no sabía tener opiniones propias. Y no me daba cuenta qué difícil y doloroso es vivir con alguien como yo. Es doloroso verse a uno mismo, vernos por dentro y vernos por fuera, ver la jeta que ponemos. Si no nos gusta como somos, podemos cambiar. Solo podemos lograr cambios dándonos cuenta cómo somos. Para arreglar un problema es necesario conocer el problema
Entonces tengo que conocer mi realidad. Si no te sabes relacionar con otros, ¿cuándo te puedes dar cuenta que estás mejorando? ¿Cuándo te empiezas a relacionar mejor con los demás? Es porque ya te cayó el 20, empiezas a sentirte mejor y empiezas a cambiar. Todos tenemos cierto grado de neurosis y la podemos ir bajando 3 rayitas a la neurosis. Solo por hoy dar un pequeño pasito y pasito a pasito, de repetición en repetición, un hábito diario. Un hábito diario nos va a ayudar. Si yo pienso que estoy bien y no me doy cuenta, no voy a cambiar mi realidad. Que sí estoy mal, claro que no estoy bien. Y si vivo pensando que estoy bien, aunque no sepa amar, aunque desprecie, aunque no sepa perdonar y no sepa vivir, aunque sea criticón y metiche, severo conmigo mismo y con los demás, ser alguien que desprecia y culpa a los demás requiere de repeticiones y repeticiones de estarse observando hasta que nos salga. El saber todo esto nos hace reflexionar que sí se puede ser diferente, no negando nuestra realidad, enfrentar y resolver, no para culpar a otros de lo que nos pasa, ni sentirse víctima de las circunstancias. Eso no resuelve, empeora, lo magnificas. No dejar de mirarnos a nosotros mismos en vez de estarnos distrayendo en los demás. Solo mirándonos a nosotros mismos podemos hacer cambios para poder enfrentar la realidad. ¿Cómo desperdiciamos nuestra vida sin hacer nada? A veces viendo televisión, por horas, en las redes sociales, por horas. La realidad es que no vivo con calidad. ¿Cómo vivo? ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi familia disfuncional o funcional? Ser humilde para saber pedir ayuda. Si nosotros pensamos que cambiar es una pérdida, entonces ya estamos jodidos, porque la gente no quiere perder. No se da cuenta que al cambiar, las ganancias del cambio son superiores a las ganancias secundarias de estar jodido. Las mamás valientes que han hecho el cambio y han soltado a sus hijos son libres y vuelan y no la necesitan para nada. Y la mamá puede dedicarse a ella. Muchas de ellas no quieren cambiar. Siendo honestos con nosotros mismos, ¿cómo vivimos actualmente? ¿Su pareja puede contestar igual que ustedes? ¿O sus hijos? ¿Su familia? ¿Qué tan difícil será convivir conmigo? A nadie podemos cambiar de afuera, solo a nosotros mismos. Dejemos a los demás en paz, cada quien que viva como pueda. ¿Cómo podemos ayudarnos a hacer los cambios? ¿Qué hay detrás de mis comportamientos? ¿Qué hay detrás de mis conductas? ¿Qué hay detrás de mis actitudes? ¿Hay miedo? ¿Crees poder afrontarlos solo? ¿Tus miedos? Admitir que somos incapaces y yo solo para enfrentar los miedos. Admitir que somos incapaces yo solo. El llevarme mal con la gente que convivo. Admito que soy incapaz de meterme en lo que no me importa. Admito que soy incapaz de mostrar mis afectos. No puedo abrazar y decir te amo a los que amo. Necesito ayuda. Admito que soy incapaz de dejar de mentir cuando sería más fácil decir la verdad. Admito que soy incapaz de concentrarme en lo que hago. Admito que soy incapaz de dejarme de enojarme. En automático por cualquier cosa yo me enojo. Admito que soy incapaz de dejar de resentirme en automático.
Admito que soy incapaz de conciliar el sueño por las noches. Admito que soy incapaz de decir lo que siento y lo que pienso. Me preguntas, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. ¿Por qué? Hay tantas y tantas incapacidades que no terminaríamos hoy. Esa es mi realidad. ¿Con cuáles y con cuántas incapacidades nos identificamos? Con algunas o con todas. Y nos faltaron, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. ¿Ustedes creen que necesitamos ayuda? Soy un ser lleno de incapacidades. Admitirlo para poder cambiar. ¿Cómo te das cuenta que has cambiado? Cuando ya no soy incapaz de decir te amo. Cuando ya puedes relacionarte bien con los demás. Cuando vas superando una a una incapacidad y te vas dando cuenta que vivir mal no es vivir bien. Es trabajar y trabajar en nosotros mismos. Es como tener un seguro de vida. Admitir que nuestra vida se volvió ingobernable. Dejar en paz a los demás. Si tengo mucho que trabajar conmigo, eso sí, no lo niego. Hacer conciencia de mi realidad para combatirlas, admitiendo nuestras incapacidades para poderlas trabajar. Si no las veo, no puedo. Si no conozco el problema, no puedo resolver. No negando mi realidad, afrontando mi realidad, sabiendo que sí necesito ayuda, sin prisas, pero sin pausas. Los seres humanos somos capaces de guardar resentimientos por años y en vez de resolverme, permito que las emociones me gobiernen años y años y que mis resentimientos generen odio, rencor, deseos de venganza. Si puedo, me vengo. Y si no puedo, cuando menos lo planeo muy bien y hasta lo gozas. La venganza planeada, aunque no te atrevas a hacerlo, no lo haces, pero lo gozas. El descompuesto eres tú y eso es una realidad. Tengo que enfrentarla y resolverla. Si con esta charla nos vamos dando cuenta juntos cómo estamos descubriendo su realidad, cada uno de nosotros, y cómo está descubriendo su ingobernabilidad y cómo sus emociones y a mí también, entonces podemos empezar a trabajar junto con ustedes para crecer y para enfrentar y para resolver nuestra realidad y no hablar de nuestra familia, sino de nosotros mismos. Si los demás todavía no quieren, eso es bronca de ellos. Mi bronca soy yo. Este tipo de ayuda es permanente porque he comprobado que si tantito me alejo de esta filosofía de mi vida, mi cabecita loca con pensamientos jodidos, rápido recaigo más fácilmente. Digo, sé que voy a recaer, pero cuando menos me doy cuenta para que cada día sea menos veces mis recaídas para vivir bien y mejor. Es nuestra cabeza, no es la gente, ni es la vida, ni son los acontecimientos. No, es la realidad. Y si yo la enfrento, la puedo resolver. Si yo no la quiero enfrentar, voy a seguir viviendo mal, pensando que vivir mal es vivir bien. El estar consciente de que hemos sido nuestro peor enemigo y el hecho de que podamos decir que ahora somos mejores, y eso solo lo logramos enfrentando nuestra realidad. Para tener un buen juicio es la forma en que juzgo. Juzgo a personas y cosas, ideas, acontecimientos. Por ejemplo, lo que pienso de mi mamá o papá, si tienen algún vicio,
es el vicioso, es el borracho. El juicio elige. El juicio enfermo, hacemos juicios jodidos, hacemos juicios sin elementos para juzgar. Es cuando la persona vive con rencor o resentimiento. El juicio se distorsiona, su juicio es enfermizo. Cuando juzgamos a alguien sin saber que lo que estamos juzgando, un vicio, por ejemplo, es una enfermedad, entonces cambia mi manera de juzgar, enfrentar y resolver esa realidad del juicio. Te enfrentas a ti mismo, quién eres tú, tus defectos, tus virtudes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto tarde debiéndome levantar temprano? ¿Por qué llego tarde cuando ando deprisa toda la vida? ¿Por qué nunca recuerdo dónde puse las cosas? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué me peleo con la gente que digo que amo? ¿Por qué le grito a la gente que digo que amo? ¿Pienso lo que digo? ¿Digo lo que pienso? La mayoría de la gente jamás dice lo que piensa. Esa es nuestra realidad y tenemos que enfrentarla y resolverla. Son los demás, es nuestra realidad, no son los demás, es nuestra realidad. Ama a los demás como son, cambia tú y deja que los demás enfrenten solos las consecuencias de sus actos. No lo arregles nada, no lo arregles nada, arréglate tú lo desarreglado y cada quien que se arregle solo lo desarreglado. ¿No quieres aceptar la realidad? Tu hijo con vicios de 28 años que no quiere dejar su casa porque tiene camita limpia, comida caliente, un control remoto, toda la vida resuelta por su mamá jodida, que no lo suelta para que la mamá no sufra. Ese es egoísmo y lo está destruyendo y no quiere aceptar su realidad. Debe enfrentar y resolverla. Tu realidad eres tú. Vas a ser de inmensa ayuda para los otros si cambias tú.